En lo más profundo de la noche, cuando el mundo parece dormir, hay un sonido que hiela la sangre, el arrastre de cadenas y el trote de un caballo infernal. Hoy, te contaré la historia del jinete que arrastra cadenas, una figura que ha acechado las mentes y los corazones de quienes lo han escuchado en las noches más oscuras. Algunos viven para contarlo, otros desaparecen sin dejar rastro, víctimas de sus malos y mezquinos actos. Los que no lo han oído dudan de su existencia, pero quienes lo han enfrentado de frente saben lo que es el verdadero terror. ¿De dónde proviene esta historia? Nadie lo sabe con certeza. Como muchas leyendas, parece surgir de un rincón profundo de la memoria colectiva, pero hay patrones que se repiten en diferentes culturas y épocas. Las historias de jinetes fantasmas están presentes en diversas culturas. Por ejemplo, en Europa, existe la leyenda de la cacería salvaje, un grupo de espectros liderados por un jinete fantasmal que atraviesa los cielos en busca de almas. En Estados Unidos, la figura del jinete sin cabeza, popularizada en la leyenda de Sleepy Hollow. En Latinoamérica, relatos como el charro negro en México también presentan similitudes, un hombre espectral que aparece en momentos de peligro moral. El jinete de las cadenas podría ser una variante de estas historias, una figura que castiga a los que se desvían del buen camino. Pero, en mi caso, esta historia llegó a mí de una manera mucho más personal. Este jinete aparece particularmente en zonas rurales, donde las noches son más oscuras y las historias se transmiten oralmente. Teoría local, ¿es posible que este jinete sea un reflejo de la justicia divina? ¿O, quizás, una advertencia contra la avaricia y la maldad? Algunos dicen que este jinete fue un hombre castigado por sus pecados y atrocidades que cometió en vida, condenado a arrastrar las cadenas de su culpa eternamente. Otros aseguran que es un mensajero del infierno que busca almas perdidas. Yo era apenas un niño cuando escuché por primera vez ese sonido. Las cadenas resonaban en la distancia, pero no eran metálicas, eran casi vivas, como si se arrastraran por voluntad propia. La luna llena iluminaba el camino, y entre las sombras, juraría que vi a un hombre a caballo, cubierto de oscuridad. Su figura era alta, imponente, y sus ojos brillaban como brasas ardientes. El sonido de los cascos de su caballo resonaba en mi pecho, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, desapareció entre la niebla, dejando solo un frío que calaba hasta los huesos. No soy el único que lo ha visto. A lo largo de mi vida, muchos compartieron sus propias experiencias. Algunos aseguran haberlo escuchado cerca de cementerios, otros dicen que aparece en caminos solitarios, especialmente cuando alguien ha cometido un mal acto. Una historia que me impactó fue la de un conductor que viajaba por una carretera rural. Dice que escuchó cadenas arrastrándose detrás de su auto. Cuando miró por el espejo retrovisor, lo vio, el jinete lo seguía. Aceleró, pero el sonido de las cadenas no desapareció hasta que llegó a un pueblo cercano. El jinete de las cadenas en la plaza de mercado Jorge Eliezer Gaitán. Llegamos nuevos al sector junto a la plaza de mercado. Mi esposa y yo buscábamos comenzar una nueva vida lejos del pueblo del que huimos, aterrorizados por la violencia que consumía nuestra tierra. Yo tenía 25 años, y a pesar de las dificultades, estábamos llenos de esperanza. Pero esa ilusión no duró mucho. Fue una noche, cerca de las 11, cuando estábamos a punto de dormir. Un sonido extraño rompió el silencio de la casa. Al principio, no le prestamos atención, pero pronto se volvió imposible ignorarlo. Era el arrastre de cadenas sobre el suelo y el trote suave de cascos de caballo que se acercaban lentamente. Cuando el sonido llegó frente a la casa que habíamos tomado en arriendo, el caballo se detuvo. Hubo un instante de silencio absoluto, y entonces, el relincho. No era un relincho común, era un sonido desgarrador, como si viniera directamente de las entrañas del infierno. Nos paralizó el corazón. Después de eso, el caballo comenzó a galopar con fuerza, alejándose hacia la plaza de mercado, que estaba a solo una cuadra de distancia. Esa noche nos costó dormir. El miedo nos consumía. Al día siguiente,
compartimos lo que habíamos oído con nuestros vecinos más cercanos, esperando que ellos también lo hubieran escuchado o que, al menos, pudieran darnos una explicación racional. Pero lo que nos dijeron fue aún más perturbador. El jinete viene del mismo infierno, arrastrando las cadenas de su maldad. Siempre está en busca de un alma corrompida. La curiosidad y la imprudencia propias de la juventud nos llevaron a tomar una decisión peligrosa. A la noche siguiente, aunque nos atemorizaba, decidimos esperar para verlo. Esa noche no ocurrió nada, pero no nos dimos por vencidos. Al tercer día, cuando el reloj marcó las 11, el sonido regresó. Esta vez, miramos por la ventana. Lo que vimos jamás lo olvidaremos. El jinete estaba allí, su figura imponente cubierta de sombras, montado sobre un caballo negro como la noche. Su cabeza se giró hacia nosotros, y en ese momento, nuestros cuerpos se quedaron petrificados. De sus ojos brotaba fuego, un resplandor que parecía consumir todo a su alrededor. El relinchar de su caballo era tan feroz que todavía lo escuchamos en nuestras pesadillas. Aquella experiencia nos marcó profundamente. Con el paso del tiempo, los vecinos y nosotros decidimos buscar ayuda. No podíamos vivir con el miedo constante. Acudimos al cura de la iglesia más cercana, quien nos escuchó con seriedad. Esa misma noche, poco antes de las 11, trazó una línea con agua bendita a lo largo de la calle por donde el jinete pasaba siempre. Lo que ocurrió después fue aterrador. A la hora habitual, el sonido de las cadenas volvió, pero esta vez, el caballo galopaba con una furia descomunal. Cuando el jinete intentó cruzar la línea de agua bendita, fue como si chocara contra un muro invisible. Su caballo relinchó con una intensidad infernal, y el propio jinete pareció arder en llamas. Dio un giro violento y huyó por el mismo camino por el que había llegado. Esa fue la última vez que lo vimos o escuchamos. Desde entonces, la tranquilidad regresó al sector. Sin embargo, el recuerdo de aquellos días sigue vivo en nuestras mentes. ¿Y tú, te atreverías a enfrentarlo? El jinete de las cadenas, una lección inolvidable. Era una noche de Semana Santa, y la tranquilidad en nuestra humilde casa apenas era rota por los sonidos de la noche. Estábamos allí, mi hermana y yo, jugando despreocupados, mientras nuestra madre, un poco enferma, intentaba sobrellevar la jornada. Yo tenía apenas 10 años, y mi hermana era igual de pequeña. Después de la cena, mamá nos pidió que laváramos los platos. Como niños testarudos, apenas le prestamos atención. Seguimos jugando, ignorando su petición una y otra vez. Con paciencia y resignación, nuestra madre se levantó y comenzó a lavar la loza ella misma, a pesar de su malestar. Nos sentamos a su lado, sintiéndonos algo culpables, pero demasiado distraídos como para ofrecer ayuda. Nuestra casa era humilde, de paredes de madera y techos que crujían con el viento. La noche estaba particularmente silenciosa, cuando de pronto algo extraño rompió la calma, el sonido de unas cadenas arrastrándose y el leve trote de un caballo en la distancia. Nos quedamos quietos, mirando hacia la puerta. Al principio pensamos que nuestra imaginación nos jugaba una mala pasada, pero el sonido se hacía más fuerte. Eran cadenas, sin duda, acompañadas del galopar de un caballo que se acercaba lentamente. Nos giramos hacia donde provenía el sonido, y entonces lo vimos. Era él, el jinete de las cadenas. Su figura era imponente y aterradora, envuelta en un aura de fuego que parecía devorar la oscuridad a su alrededor. Su caballo era negro como la noche, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesarnos. El jinete no se detuvo. Pasó por nuestro lado con una serenidad que contrastaba con su aspecto infernal. Las cadenas resonaban con un eco metálico, y el suelo parecía temblar bajo el peso de su paso. No nos miró, pero su sola presencia nos llenó de un miedo paralizante. Lo vimos perderse en la distancia, consumido por las sombras de la noche. El silencio regresó, pero el temor quedó grabado en nosotros. Esa experiencia fue suficiente para marcarnos profundamente. Desde esa noche, algo cambió. Obedecíamos a nuestra madre sin rechistar, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias.
A veces, una lección llega de las formas más inesperadas, y aquella fue la nuestra. Estas son solo algunas de las muchas historias que existen sobre el jinete de las cadenas. Si te quedaste con ganas de escuchar más relatos de este espectro aterrador, déjanos tu pedido en los comentarios. No olvides apoyarnos con tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que te dejan sin aliento. ¿Qué o quién es realmente el jinete de las cadenas? Aquí algunas teorías que podrían explicarlo. Teoría sobrenatural: el jinete es el espíritu de un hombre que en vida cometió terribles crímenes. Ahora, está condenado a vagar por la eternidad, llevando consigo las cadenas de su culpa. Teoría del castigo divino: algunos creen que el jinete es un enviado del más allá, un juez que castiga a los malvados y se lleva sus almas. Manifestación psicológica: podría ser una representación colectiva del miedo y la culpa, creada por las comunidades para mantener la moral y el orden. Teoría cultural: quizás sea un mito adaptado de otras leyendas globales, diseñado para mantenernos conectados con nuestras raíces. Sea lo que sea, el jinete de las cadenas nos recuerda algo importante: hay cosas que no podemos explicar, y otras que no queremos enfrentar. Las cadenas del jinete no solo arrastran a los malvados, también nos recuerdan los errores que cargamos. Todos llevamos nuestras propias cadenas, pero ¿hasta dónde nos acompañarán? Ahora te toca a ti. ¿Has oído hablar del jinete de las cadenas? ¿Tienes alguna experiencia escalofriante que quieras compartir? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo en escuchar las cadenas seas tú.